SPAN, Switch Port Analyzer o Port Mirroring son la misma cosa. En algunas marcas se conoce con un nombre y en otras marcas se conoce con el nombre de SPAN. Pero en estricto rigor las dos tecnologías o los dos nombres son exactamente lo mismo. Y la idea de la implementación de SPAN o de Port Mirroring principalmente en un switch es lo que vamos a ver durante esta sesión. SPAN o Switch Port Analyzer hace referencia a la idea de que un switch, como todo el mundo sabe, crea sesiones dedicadas entre dos hosts. Cuando la comunicación se va a hacer entre una máquina 1 y una máquina 2, el switch internamente crea un circuito dedicado entre esos usuarios. Y si hubiese aquí un tercer PC, por ejemplo, tercer PC, que quisiera interceptar esta comunicación y maliciosamente inicia un analizador de tráfico como Wireshark para poder interceptar lo que está conversando PC1 y PC2, en realidad no podría hacer mucho, ya que este tráfico unicast está replicado únicamente entre estas dos interfaces. Lo único que eventualmente podría capturar este usuario sería el tráfico que genera la misma máquina, el tráfico que recibe la máquina y el tráfico multicast o broadcast que también llega a este puerto, pero no va a poder capturar y ver la información que fluye entre estos dos hosts a través de estas dos interfaces. Para nosotros poder analizar el tráfico, para obtener una réplica de lo que está pasando aquí en esta conversación, podemos recurrir a tecnologías como SPAN o Switch Port Analyzer. Y en este caso, de acuerdo a este ejemplo, nosotros estaríamos conectando en la interfaz 48 una máquina que va a tener las funciones de analizador de tráfico, ya sea con un sniffer como Wireshark o de un sistema de detección de intrusos. Entonces, el tráfico que pasa de aquí a acá, que es de tipo unicast, con Switch Port Analyzer, el switch genera una copia de ese tráfico y lo envía a través de una interfaz adicional para ser analizado. ¿Ok? Este tráfico que está siendo copiado puede ser el tráfico de entrada o de salida en las interfaces o incluso ambos. Y todo esto se va a replicar para ser justamente monitoreado y analizado desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad. La idea de SPAN es que nosotros, si queremos analizar el tráfico, bien digo, en una red existente, digamos aquí tenemos un router 1 que nos conecta a internet y acá tenemos una conexión con un switch que nos da acceso a los usuarios, que es una red típica, ¿verdad? Muchas veces dentro de las tareas de administración de red nosotros tenemos que instalar dispositivos que necesitamos para poder analizar la red y saber, entre otras cosas, cuánto es el consumo de ancho de banda promedio en la red o qué tipo de tráfico está pasando a través de él. Y lo que uno eventualmente haría es conectar un dispositivo aquí entre el router y el switch, ¿ya? Un servidor puede ser con dos interfaces y generalmente eso se conecta en modo bridge o en modo transparente y se instala en la red para poder generar esas estadísticas. El problema con hacer esto es que en realidad estamos instalando un punto adicional de falla. Si este dispositivo falla, entonces todo el tráfico se va a ver cortado. Y también estamos introduciendo mayor latencia al tráfico que atraviesa la red, porque este dispositivo va a necesitar incluir ciclos de procesador y uso de ancho de banda también para procesar esos datos. Entonces no es el approach o la solución más eficiente. Lo que podríamos hacer en este caso es olvidarnos de instalar un dispositivo de capa 2 aquí entre el router y el switch y simplemente tomar uno de los puertos de switch para instalar esta herramienta de análisis de tráfico y copiar todo lo que viene desde router 1 a los usuarios y lo que va hacia ella también, y copiar todo este tráfico hacia esa interfaz para poder ser monitoreado y analizado.
La función de span evidentemente que requiere que el switch sea administrable. Si ustedes tienen un switch Soho de tipo no administrable, esta función por ningún motivo está disponible. Y además necesitan también tener acceso a la administración de este switch para poder habilitar esta tecnología. Pero en principio lo que hace span es copiar el tráfico. Ahora, dentro de este protocolo tenemos algunas reglas. Nosotros vamos a definir, por ejemplo, que la interfaz FA02 sea un puerto de origen. Ya lo vamos a definir como puerto de origen, y la FAT06 también la vamos a definir como puerto de origen, ya que es lo que queremos monitorear. Y vamos a definir también si queremos monitorear el tráfico que ingresa en la interfaz o el tráfico que egresa en la interfaz. Incluso podemos monitorear los dos. En este ejemplo estamos monitoreando únicamente lo que ingresa en la interfaz FAT02 y lo que ingresa en la interfaz FAT06. Pero no estamos monitoreando lo que egresa de la fase 02, digo, y lo que egresa de la fase 06, porque ninguno de los dos está con la condición de egres. Entonces, una vez que nosotros definimos el puerto de origen o los puertos de orígenes, en el sentido que vamos a monitorear, ya sea ingres o egres o ambos, vamos a tener que después definir un puerto de destino, y este va a ser el puerto donde se va a replicar el tráfico. Entonces, dentro del mundo span, tenemos lo que se conoce como tráfico de ingreso, que es el tráfico que ingresa en el switch. Esto también recibe el nombre, como ya vimos, de ingress. O el tráfico de egreso, egress, que es lo que sale de una interfaz de switch. También definimos dentro de span el concepto de puerto de origen, que es el puerto que va a estar en modo monitor para utilizar con span, es decir, cuáles son las interfaces que yo quiero monitorear. Y el puerto de destino es donde span va a reenviar el tráfico. Eso se llama puerto de destino. Esto se trabaja en base a sesiones. Yo voy a crear una sesión span entre estos dos puertos de origen y este puerto de destino. Y también puedo monitorear una VLAN completa, no necesariamente puedo asociarme a un puerto en específico, sino que puedo decir, oye, ¿sabes qué? Estos dos PCs pertenecen a la VLAN 10, así que voy a monitorear la VLAN 10 y automáticamente tengo el tráfico replicado de todas esas interfaces. Es bastante simple. Algunas cosas importantes sí, por favor pongan atención aquí. Cada vez que pongo importantes porque probablemente pueda salir como pregunta de examen, por ejemplo. Esto es medio obvio, pero en realidad pensémoslo así. Cuando definimos un puerto de destino, es decir, el que va hacia el analizador, este puerto no puede ser al mismo tiempo de origen, es decir, no puedo monitorear el tráfico que pasa por el puerto de destino. Tampoco un puerto que ya está seteado como origen lo puedo poner como puerto de destino. Y además, el puerto de destino no se comporta como un puerto normal. Aquí no hay tráfico de red que me permita sacar internet. Solo se permite el tráfico monitoreado, el tráfico que está siendo replicado, pero no la conversación tradicional que este usuario podría utilizar para conectarse a otras redes. Así que siguiendo esas tres reglas importantes, ustedes ya podrían analizar cualquier caso relacionado con span. Ahora tenemos tres tipos de implementación de span. Uno que se llama span como tal, Switch Port Analyzer, o Local Span, también se conoce así. Luego tenemos el Remote Span, o RSpan. Y luego tenemos el Encapsulated Remote Span, o ERSpan. ¿De qué se trata la diferencia entre los tres? En primer lugar, el Local Span es cuando yo estoy monitoreando un host y en el mismo switch estoy enviando el puerto de destino. Este debería ser el source y este es el destiny. Aquí tenemos el IDS, por ejemplo, ¿ya? Que es el ejemplo que acabamos de ver. Esta es la configuración más fácil y más simple de span. Luego tengo la implementación que se llama Remote Span, donde yo capturo el tráfico de aquí en un switch 1 y lo envío a través de un troncal hacia un switch 2 en un puerto de destino. Por eso se llama span remoto. Lo importante es que esto es un dominio completo, dominio de capa 2. Estamos siempre hablando de la misma subred y esto de hecho es un enlace troncal con múltiples VLAN. Entonces, este tráfico se toma aquí y se envía a través del enlace troncal hacia un puerto de destino donde está el IDS dentro de la misma organización. Y también podríamos, eventualmente,
tomar este tráfico de origen, source, encapsularlo a nivel IP y meterlo por una red tipo internet, por ejemplo, y sacarlo en otro switch que esté geográficamente disperso. Esto se llama Encapsulated Remote Span y se utiliza GRE principalmente para transportar estos datos. Ahora, para configurar el span local, que es la configuración más simple, se ocupa el comando monitor session de modo global de configuración. Se le da una ID de la sesión para poder asociar los puertos de origen y destino, y simplemente yo digo cuál es la interfaz de origen, y en la misma sesión 1 digo cuál es la sesión del puerto de destino. Con eso ya tengo replicado el tráfico de esta interfaz hacia la otra. Algo importante es que estas tecnologías no están disponibles en todas las plataformas. Span local está disponible casi en todos los switches, a excepción, diríamos, del Catalyst 2948G L3, pero en todos los casos Span está soportado. Mientras que Remote Span, para trabajar a través de un trunk, solamente, por ejemplo, los Catalyst 6500 lo podemos encontrar en toda la serie 4000, en los 3750 metros, los 3750 tradicionales, los 3560, pero los 35000 XL no lo encontramos. En los 2940, que ya están, yo creo que absolutamente desaparecidos, tampoco encontramos esta tecnología, ¿ya? Y en el caso de Encapsulated Remote Span, ningún switch soporta esto, a excepción de los Catalyst 6500, que son unos switches modulares de tamaño bastante mayor, que principalmente se encuentran en data center, ¿ya? Así que si querían transportar los datos de un switch de un usuario y querían llevárselos a su casa para poder analizarlo en tiempo real, les comento que no van a poder hacerlo a menos que tengan un par de Catalyst 6500, cosa que veo poco probable. Así que esas son las tecnologías de port mirroring que tenemos disponibles en los switches Catalyst. Y básicamente nosotros aquí no tenemos que configurar span, solamente tenemos que entender de qué se trata este concepto. Como verán, es bastante simple y bastante resumida la explicación, a diferencia de otros protocolos que hemos visto que nos han tomado harto tiempo más. Y eso es porque esto es una tecnología bastante sencilla y bastante también útil. No necesitamos explicar más en detalle para saber de qué se trata. Como siempre, les agradezco su atención por esta clase y nos vemos en la próxima sesión.